Doctor Gustavo Osta. Buenas tardes. Buenas tardes, querido Jorge. Qué alegría poder estar conversando contigo después de tanto tiempo. Muchas gracias por la invitación. Una alegría, un honor. Es un placer enorme tenerte aquí con tu agenda. ¿Dirías tú que el Uruguay es un país de oportunidades? Sí, siempre lo fue, siempre lo fue. Es un país que creció y es un país que se desarrolló en base a la inmigración, donde todos tenemos en nuestros antecedentes un familiar que vino a buscar la América, un familiar que vino a buscar oportunidades. Muchos recalaron en muchos países de América Latina, muchos en Uruguay, y es un país hermoso, que tiene un clima muy amigable y una sociedad muy amigable, que siempre generó, digamos, espacios para que la gente pudiera desarrollarse, ¿no? Es un país lindo. Vi que asumiste la vicepresidencia de AFE eh, Sí, sí, días sí, el atrás viernes. y me quedó una frase del presidente actual que decía que iba a defender a AFE como ballista hasta la muerte. ¿Qué significa eso de ballista? A ver, el vallismo es en el Uruguay fue a partir de principios del siglo XX la construcción del Uruguay moderno. Pasábamos de una sociedad más bien apegada a lo agropecuario, a lo más tradicional de la explotación histórica del Uruguay, a un país que miraba el desarrollo industrial, comercial, que miraba el mundo, que se reflejaba en Europa, que es un poco el espejo en el cual nosotros como país, pero esencialmente desde lo que nosotros pensamos que es el vallismo, ha sido un poco el eje de la acción desde ese primer momento. Entonces, a partir de allí, empezó a haber una visión de la organización de la sociedad a través de la participación del Estado, desarrollando y promoviendo algunas áreas de protección social, de protección del trabajo, leyes laborales. Entonces, son tres áreas en las cuales se desarrolló con fuerza esa visión ballista nuestra, digamos, que es la de un Estado presente impulsando muchas de las actividades, leyes sociales. Tengamos presente que Uruguay fue el país que llevó adelante, ejecutó, que era el divorcio por la sola voluntad de la mujer. Eso al principio del siglo fue una revolución. En lo laboral nosotros lo fijamos en lo que fue en aquel momento las 8 horas. Y en lo, digamos, comercial y de promoción económica, la presencia del Estado para ayudar en algunas cosas. Entonces, era un equilibrio entre la promoción del desarrollo con la justicia social. Y eso es algo que ha perdurado. Yo diría que forma parte del ADN del Uruguay. Entonces el presidente dice que es medio, a veces algunas políticas son ballistas porque, por ejemplo, en este tema de la pandemia, de todo esto que está pasando, son momentos de crisis donde la sociedad mira qué hace el gobierno, qué hace el Estado, qué hace el gobierno del Estado. Y ahí es donde realmente funcionó muy bien, porque se ha trabajado muy bien, porque ha sido, digamos, los resultados, que es lo que rigen este tipo de acciones, muestran que es excelente la contención de la pandemia hasta el momento, a través de una visión muy liberal, porque no se obligó a la gente a quedarse en su casa, sino que se trató de contar con el beneplácito, digamos, con la voluntad, se apeló a una libertad responsable, pero a su vez el Estado tratando de cubrir las áreas donde se te caía un poco la gente, que de un día para el otro quedó sin ingresos y sin trabajo. Viene por ahí la cosa. Ah. Gobierne quien gobierne el Uruguay, siempre hay esta impronta ballista que significa digamos, tanta libertad como sea posible y tanto Estado, gobierno como sea necesario de acuerdo a las circunstancias. Viene por ahí. Cuando hablamos de un político, a veces yo tengo la sensación que en el momento que el hombre, ser humano, que ha crecido con unos valores, familia, colegios, etcétera, en el momento que empieza a introducirse en un marco político, parece que sus valores se empiezan a transformar junto al sello político que persigue o que sigue o que lo condiciona o a donde se adoctrina, ¿no? ¿Dónde en un político entra la línea del valor personal y el valor al partido político que representa? Porque a veces tengo la sensación que se empieza a disociar el político del hombre o el hombre del político. Puede ser que pase eso, sí,
Uno generalmente se alinea, cuando decide dedicarse a esto, en acciones y en lugares donde uno siente que puede llevar adelante lo que uno cree. Yo me recuerdo en la política, no sé cuándo, no hay un momento de inicio. Yo desde niño, que siento la vocación por la actividad, de adolescente, que la desarrollo más o menos de manera regular. Mis amigos a veces me han sufrido a través de los años porque, bueno, siempre era mi tema. Y lo traté de hacer siempre ejecutando los valores en los que creo. Yo creo que la actividad política es una actividad donde uno puede desarrollar un servicio hacia la gente. Creo que es una actividad que debe ser transparente y debe ser profesional, para la cual hay que prepararse. Es una actividad en la cual uno siente la vocación, pero también hay que formarse, hay que dedicarse. En suma, hay un tema de habilidades propias para el ejercicio de la política, pero hay un tema de valores. El servicio público es un servicio que a veces no, generalmente no va asociado a la visión de la vida que te asocia al éxito económico, porque justamente uno deja posibilidades en el mundo privado que pueden generar mayor ingreso por este tipo de actividades donde uno se siente bien haciendo lo que hace. Yo soy feliz haciéndolo. Entonces, es verdad que a veces puede haber alguna disociación entre el hombre y el político, porque a veces la actividad tiene reglas de juego propias, que a veces hace que el político se encierre más en la realidad de lo que es la política y el poder, y se aleje de algunas cosas que hacen a la vida diaria de las personas. Yo hago el esfuerzo permanente porque eso no pase. Todas las acciones que tomo o que me desarrollo o en los lugares donde estoy, siempre no perder esa visión del hombre común, del general de los ciudadanos. Es más, a veces trato de, por ejemplo, hasta en la vida normal, muchas veces circulo en ómnibus porque me parece que es importante ver, sentir, observar al ciudadano que trabaja todos los días en otro tipo de actividades que la actividad real del país. Entonces viene por ahí. Tengo la sensación, y esto no es una pregunta, tengo la sensación yo, de que cuanto más se disocia el valor del ser humano que sostiene al político, es como que el ser humano se va transformando solamente en político. Y ahí pienso que genera una incoherencia en el estado vital de la persona, ¿no? Y ahí empiezan los problemas. Es mi percepción de esto. Pero bueno, no, seguramente es así. Escuché por ahí un político decir que en democracia existe el derecho a ofender. Eso me llama mucho la atención. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el respeto es la base del funcionamiento de cualquier organización. A ver, si queremos que la política sea una actividad humana, tampoco puede regirse por reglas o factores que no son lo que corresponden a las generales de la organización de la sociedad. Por ejemplo, el respeto debe existir en una pareja, el respeto debe existir en una familia, en una casa, en los lugares de trabajo. ¿Y por qué en la política entonces tiene que ser distinto? Yo creo que podemos pensar distinto, y es obviamente la base del funcionamiento democrático, pero con respeto, porque ahí está el límite. Entonces, yo no creo que sea así, yo creo que se puede discutir, y a veces fuerte. Yo soy peleador, claro, en mis momentos de actividad parlamentaria, sé que soy incisivo, trato de no llevar el asunto, traspasar la barrera del respeto, porque ahí, digamos, entramos en otro terreno donde ya no se discuten ideas y no se va a aspectos personales y nunca se va a llegar a acuerdo. Y al final acá, la esencia de la actividad política debe ser viabilizar soluciones para la gente, no generar una especie de campeonato deportivo entre políticos que se sientan en un lugar a discutir temas que solamente le interesan a los políticos. Tratar de que la actividad esté en el mayor, digamos, porcentaje de tiempo orientada a hacer cosas que le sirvan, que tengan un efecto social, que generen marcos para que la gente se desarrolle y no estar discutiendo cosas de los políticos, que ahí sí es donde a veces empiezan los agravios y demás. Así que yo lo veo por ahí, digamos. Pero yo tuve siempre la sensación, y esto se lo he dicho mucho a mi padre, pero mi padre fue quien sacó a Wilson en avión de Uruguay en su momento.
siempre tuve una conciencia, y eso siempre se lo he dicho y siempre se lo he echado en cara, y ahora que estoy hablando contigo me encanta la pregunta que te voy a hacer. Tengo la sensación, o he tenido siempre la sensación, de que había una parte de la sociedad que no se estaba mirando, que en definitiva es la sociedad que emergió en el entorno más del tercer partido emergente, que es una conjunción de partidos. Y pienso que la sociedad no mirada aparece y emerge en esa congregación política. Y tengo la sensación de que ahora sí que se empieza a mirar al conjunto total de la sociedad por los partidos en general. ¿Qué me puedes decir al respecto? Es tal cual, porque cuando emerge una nueva oferta electoral, había un espacio de gente que sentía que debía reflejarse políticamente en otra opción. Hoy está un poco más dividido, porque en aquel momento era el Partido Colorado y el Partido Nacional, luego emerge el Frente Amplio fuertemente, hoy es individualmente la fuerza política más importante, a pesar de que está conformada por muchos partidos políticos, pero también aparece otra opción que se llama Cabildo Abierto y está otra opción que es el Partido Independiente, lo cual es un desafío, porque para el presidente, por ejemplo, que llegamos al gobierno con una conformación de 5 partidos fue lograr un gran acuerdo, que eso siempre es conversar, hablar, digamos, afinar los entendimientos, y yo creo que eso está bien. Pero a su vez, el Frente Amplio está integrando los directorios de las empresas públicas. En el que yo estoy ahora, hay un representante del Frente Amplio. Y seguramente también haya gente que vota, porque el Uruguay es un país, el voto es obligatorio, pero además es una sociedad votadora, le gusta votar. Pero seguramente quizás también haya sectores que no siempre se sientan reflejados, a pesar de que vota algunas de las opciones, no siempre tampoco esté tan de acuerdo con todo lo que hacen los políticos. Y eso es un tema que hoy está complicando de alguna manera. Complicando no, pero hay que... Una luz amarilla de que el Uruguay, que es un país muy democrático, donde la gente cree mucho en la democracia, bueno, han habido un ascenso en algunos indicadores que dicen que hay gente que por tal de solucionar algunos problemas no lo haría igual por un sistema no democrático. Digamos, hay indicadores de medición democráticos de los países donde se mide la creencia de los ciudadanos en la política y en la democracia para solucionar sus problemas. Hay un porcentaje, que todavía es minoritario, pero está arriba del 30%, que cree que no necesariamente debería pasar el tema por la democracia. Entonces, esas son las cosas que, las luces amarillas que el sistema tiene que tratar de ir observando con atención, son señales de la gente, que hay que, bueno, procesarlas y actuar con madurez, todo el sistema, en acuerdos, porque claramente el sistema democrático es ese sistema a partir del cual, a partir de las libertades, por lo menos es lo que yo pienso, y pensamos la mayoría de los uruguayos, debe ser la base para, a partir de allí, construir las soluciones. Sin libertad es complicado, digamos, ¿no? Pero es por ahí el tema. En suma, por lo que tú me decías, sí, hay gente que en un momento sentía que no estaba representada por los partidos tradicionales, se generaron nuevas opciones, y eso es bueno para el país. Eso es bueno. ¿Qué sentido tendría para ti si yo te dijese que un país necesaria, o no necesariamente, pero sí tenga, que se rija más o menos como si fuera una gran empresa? ¿Qué sentido tiene esto en tu forma de pensar o sentir la política o la gestión de un país? Y hay una diferencia, porque ¿cuál es la razón de ser de la empresa? Que es muy importante en la sociedad, porque es la que genera valor, genera riqueza y genera empleo. Pero ¿cuál es el objetivo de la empresa? Ganar dinero. Ese es el objetivo de la empresa aquí y en cualquier parte del mundo. ¿Cuál es el objetivo de la política y el gobierno del Estado? ¿Es ganar dinero? Yo creo que hoy viene más por el lado de lo que es el valor público. A veces nos reclaman, y a nivel de empresas públicas, ¿no? ¿Verdad? Decir, bueno, tienen que ganar dinero. Está bien, las empresas tienen que tender a eso, las empresas públicas, digamos, pero la razón de ser del Estado no es el ganar dinero, sino el generar las condiciones en una sociedad para que
los actores económicos, las empresas puedan desarrollarse con reglas de juego claras para ganar dinero y para dar empleo. Porque así funciona el sistema nuestro, el sistema en el cual nosotros estamos mayoritariamente inmersos en Occidente, que es el sistema capitalista. Pero creo que la gestión del Estado viene más por el tema del valor público, que va más allá de la riqueza en términos de ganancia económica, sino en generar otro tipo de activos en la sociedad, ¿no? Cuando uno invierte en educación, cuando uno invierte en salud, cuando uno invierte en una serie de servicios que se miden más allá de la cuenta de resultados, que es donde mide una empresa privada si es viable o no es viable. Los estados van por otro lado. En la cultura, por ejemplo, que es un elemento importante, es un escalón donde las sociedades también a partir de allí generan mejores sociedades. Entonces, no solamente lo vemos por el lado de eso. En cuanto al funcionamiento, bueno, sí, hay muchas cosas herramientas que se desarrollaron en el mundo privado, en sus escuelas de negocios y demás, que se pueden aplicar a la gestión del Estado, que en el mundo se hace a través de las escuelas de gobierno. Y bueno, por ahí sí, hay herramientas de gestión que ayudan, pero en el fondo te diría que la gran diferencia es que la empresa busca el valor y la rentabilidad económica y el Estado debe buscar más el valor público. Viene por ahí. La gestión política hoy, por lo menos en Uruguay, está, como bien decías, conformada por varios partidos. ¿Para qué creamos diferencias en un estado preelectoral si al final podemos trabajar juntos? A ver, las diferencias existen, porque sí, hay visiones diferentes de los partidos. Eso es. Diría que es natural, no solamente a la política, es natural al hombre, discutir, el ver un objeto de diferentes lados, genera diferentes visiones que al final pueden llegar a una solución en común. Pero hay diferencias, y está bien que las haya. No es lo mismo la visión que tiene el país, lo que es el Frente Amplio, que la que tenemos nosotros, o incluso el Partido Nacional, o la que puedan tener los partidos nuevos. Y el desafío de la democracia es generar los acuerdos para viabilizar acciones. Entonces, no es que estemos de acuerdo con todo en el momento de negociar con el Frente Amplio, pero hay cosas que sí, por ejemplo, hubo una ley de urgencia ahora, que lleva 500 artículos y la mitad los vota también la oposición actual, que es el Frente Amplio, a pesar de que tiene diferencias con la ley y las expresa. ¿Qué te quiero decir? Las diferencias hacen a la democracia, porque hacen a los diferentes partidos, si no diríamos un partido único, y eso no es democrático, pero yo creo que hoy por hoy se ha trabajado mucho en intentar llegar a una mayor cantidad de acuerdos, Ahora, si tú llegas a un 100% de acuerdo, sería una cosa extraña. Pero yo te diría que la coalición de gobierno, que son 5 partidos, ha logrado viabilizar soluciones, y muchas de esas soluciones también son apoyadas por el Frente Amplio. Eso creo que ayuda mucho al sistema. Es que a veces tengo la sensación, no tanto en Uruguay, pero aquí en España es espectacular, de que la política se ha convertido en un show. Claro. En un show donde ellos mismos confiesan que fuera del hemiciclo tienen una relación, pero en el hemiciclo es un show. ¿Eso no deteriora la democracia? Desde mi punto de vista parece que sí. La pregunta te la hago a ti. Yo creo que la gente y el pueblo, los ciudadanos, perciben cuando las cosas son reales y cuando no lo son. La credibilidad es muy importante en esto. Y la forma en que uno percibe, la forma en que se expresan esas diferencias, es cuando ves si son ciertas o no ciertas, si son reales o no. ¿A qué voy? Cuando tú dices que es un show, es porque la gente dice, bueno, esto está sobreactuado. Porque diferencias pueden haber. La gente percibe hasta dónde hay una diferencia real y hasta dónde hay un show. Yo a veces veo algunas intervenciones en el Parlamento español, hoy las redes nos permite todo, ver todo, y a veces sí uno ve una sobreactuación que pueda existir.
Entonces, eso a veces la gente lo percibe y es lo que no le gusta. Entonces, de nuevo lo de hoy, hay diferencias, está bueno que se sepan y que se plasmen porque es sano. Está bueno que exista acuerdos también, pero mostrémoslos también, expliquémoslo, que no es que nos estamos peleando por un show y luego podemos fuera del recinto ponernos de acuerdo. Transparentemos todo. La política es discusión y son acuerdos. Y tratemos de no generar farándula en la política. Que el Uruguay yo te diría que se mantiene dentro del marco de discreción, o no tenemos esa actitud de sumarle show a la política, por ahora. Por ahora. Voy a ir dejándote libre, que tu vida es bastante ajetreada, pero sí que te quiero hacer una pregunta de valor muy importante para mí, por lo menos. Sí. ¿Qué ha hecho? No sé específicamente si en Uruguay, pero me parece que en general en los regímenes políticos ha aparecido. Pero ¿qué ha hecho que ha convertido la política en general a la mentira como un valor? En general estoy hablando, porque se ve mucho de esto. Quien miente haciendo política puede tener la capacidad de persuadir. Yo me resisto a pensar que la mentira hace a la esencia de la política. Que hay mentira en la política, hay. Que haga la esencia, yo me resisto a eso. Yo creo que es una parte patológica de una actividad. La mentira puede existir en varias actividades, no solamente en la política. Que exista en la política, digamos, es peor porque es una actividad en la cual básicamente se deben expresar los intereses y las propuestas, digamos, que tienen un componente de interés general que lo saca de la vida particular de cualquiera que puede mentir si quiere o no. Yo creo que hay un descreimiento en la política y no es universal. Y siempre, bueno, está el desafío de la política de mostrar que la mentira es una patología que existe, pero no es lo que impera. Lo importante es que la crítica exista. Yo creo que la crítica es algo que alimenta la vida del político también. Que yo creo que no debe ser la mentira el eje de la acción política. Me parece que cuando llegan estas situaciones en las cuales la gente mira la política, porque si algo que pasó en la pandemia es que la gente miró los estados, miró los políticos, miró los gobiernos, bueno, que ahí se actúe con resultados, que cuando realmente la gente necesita, el ciudadano necesita y mira, porque ve que hay cosas que solamente el gobierno y la política pueden solucionar, estemos a la altura de hacerlo. Y yo creo que eso pasó en Uruguay en este tiempo. Sí. Se revalorizó ver políticos preocupados desde el gobierno y desde la oposición. Y eso ha sido, a mi juicio, algo interesante para el país en general. Y esos porcentajes de gente que cree que las cosas no se solucionan por el sistema democrático vean que sí. Y yo creo que eso es un valor importante. ¿Por qué? Para mí la libertad es muy importante. Si a mí hay un sentimiento, un valor que me mueve, es la libertad. Yo creo que el ser humano es un ser de por sí, de naturaleza libre. Entonces, por allí es que es importante afirmar digamos, el sistema. Me parece que viene por ahí. Quiero poner en valor en esta conversación, en primero, es la confianza, en segundo, la amistad, porque no te pasé ninguna pregunta de Nada. No sabías nada de lo que yo iba a preguntarte. Nada. Y eso lo quiero poner muy en valor porque me parece que el ser humano ha de confiar en el ser humano, ¿no? De alguna manera. Y creo que eso es importante. Entonces, decirte que gracias, se me llena el corazón verte otra vez. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Yo la verdad que es así, no nos vemos hace tiempo, pero es como si nos viéramos todos los días. Yo siento que he tenido esta conversación contigo como si nos hubiéramos visto y hablado permanentemente durante todos estos años. Seguro. Tengo siempre el recuerdo del amigo con la sonrisa amplia y la buena onda, que mantenés, la sonrisa amplia y la buena onda y la buena energía. Y por eso es que para mí ha sido un gusto. Hoy te lo decía, hoy yo te lo escribí temprano. Esto que me va a pasar hoy va a ser lo mejor del día. ¿Por qué? Porque yo creo mucho en la amistad, creo en los amigos y vos sos uno de ellos.
tengo el mejor recuerdo. Cuando esté por Alicante de nuevo, te voy a ir a visitar. Por favor, cuídate mucho. Gracias, Gillo. Un abrazo muy Te mando fuerte. un abrazo, hermano. Chao. Cuídate. Chao.